Bueno, en primer lugar, me parece, creo que pocos se dan cuenta, nos damos cuenta realmente de lo que estamos viviendo. Es una especie de sueño o una especie de utopía si nosotros volvemos nada más que 10 años atrás. La primera década de este siglo es la década de la recuperación del espacio latinoamericano, de la patria grande. Ahora estamos hablando, no solamente estamos hablando de la patria grande, la estamos pensando, la estamos discutiendo, la estamos reflexionando, sino que la estamos construyendo. Es decir, ya quiero decir lo siguiente, que materialmente se avanza en esa construcción. El Mercosur, la CELADEC, el ALBA, Petrocaribe, etcétera, son construcciones reales, materiales de la patria grande latinoamericana. No quiere decir que ya está construida, quiere decir que estamos avanzando en la práctica y en la conciencia, en la práctica y en la teoría, y que este espacio de la patria grande es el único que nos puede salvar realmente. Las miserables, las patrias chicas son miserables patrias chicas mientras no se vean a sí mismas en la patria grande latinoamericana. Cuando yo pienso, cuando pienso en Argentina, cómo se construyó en Argentina, desde Buenos Aires, la patria y la Pampa húmeda, una patria chica, además Uruguay, otra patria chica que Artigas no la quiso de ninguna manera, ¿no es cierto? Y que ahora estamos superando esto, nos cuesta, pero sí que estamos avanzando, me parece que son unos logros realmente formidables. Y para esos logros también hay que contar con la religión. No se puede no contar con la religión, y si una academia y una universidad no incluye realmente la religión en sus reflexiones, en sus estudios, realmente ignora una parte importante también de la sociedad y por lo tanto queda manco. Mi contribución tiene que ser, entre otras cosas, por ese lado, y por eso voy a tratar de hacer algunas reflexiones sobre lo que comúnmente se denomina ya teología de la liberación, que yo no sé si debe ser liberación de la teología de la liberación o liberación de la teología. Yo creo que la teología de la liberación debe caminar hacia la liberación de la teología, es decir, para que realmente lo de la teología vaya desapareciendo y vaya quedando liberación. En primer lugar, para poder entender un poco esto, es necesario naturalmente ver un poco el contexto en el que surge. El contexto es la década de 1960. Son 2 décadas, digamos, del surgimiento y un poco lo que podríamos decir la maduración, que son la década del 60 y del 70, y después viene la hecatombe con el Papa polaco y el neoliberalismo, etcétera, que trataron de sepultar absolutamente todo eso. En la década del 60, creo que para entender el contexto del surgimiento de los movimientos libertarios, revolucionarios, insurreccionales, como se llaman, también en el seno del cristianismo, hay que entender qué es lo que pasaba tanto a nivel general, así en el mundo, como a nivel de la Iglesia. A nivel general, recordemos que Juan XXIII llega al pontificado en el 59, en el 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, tenemos el descubrimiento de la energía atómica, Hiroshima, Nagasaki, después la Declaración de los Derechos Humanos. Después de tal destrucción que se había producido, viene la Declaración de los Derechos Humanos. Entonces, y comienzan los estados de bienestar, el keynesianismo. Entonces, una iglesia que tiene la necesidad también de acomodarse un poco a eso, y de ahí va a venir fundamentalmente el Concilio Vaticano II. Solamente que los procesos pueden largarse con una determinada
concepción y después en el proceso eso se profundiza o toma otras direcciones, como en efecto sucedió. Porque lo que pasa es que también junto con el estado de bienestar tenemos Argelia, tenemos el Vietnam, la revolución cubana en el 59, los movimientos, comienzan movimientos contestatarios, movimientos populares en todo el tercer mundo, en América Latina, y todo eso va generando un clima en el cual también la iglesia se va transformando. Y surge desde la misma cúspide de la iglesia concepciones, documentos completamente inesperados. Voy a citar algunos para poder entender mejor después cómo es posible que haya surgido algo que se denominó teología de la liberación. El Concilio Vaticano II, por primera vez en la historia de la Iglesia, repiensa la Iglesia y en lugar de definirla como teología, la definió como pueblo de Dios. Esto significó un cambio epistemológico que revolucionaba absolutamente toda la teología. ¿Por qué? Porque ahora para pensar en la iglesia hay que pensarla en el pueblo y no pensarla desde la jerarquía. Es decir, no pensarla desde el Papa y desde los obispos, etcétera, sino pensarla desde abajo. Y por eso surgirá, a su vez, esta concepción proclamada por Pablo VI, que para conocer a Dios hay que conocer al hombre. El Papa polaco se dio cuenta bien de esto y por eso lo dio vuelta inmediatamente. Expresó que para conocer al hombre hay que conocer a Dios. Aquí hay dos maneras de pensar la teología, de pensar la religión, de pensar a Dios, ¿no es cierto? O se lo piensa desde la realidad humana o se la piensa desde una dogmática que la tiene la Iglesia. Y de hecho, toda la teología se había pensado desde esa dogmática. El Concilio Vaticano II replantea esto. No estoy seguro de que todos, y más, estoy seguro de que no todos se daban cuenta exactamente de esto, sino solo algunos teólogos que lo planteaban esto a partir precisamente de lo que estaba pasando en la sociedad, tanto en el primer mundo, pero sobre todo en el tercer mundo y sobre todo en América Latina. Esto llevó, a su vez, a determinados documentos del Vaticano, documentos papales, donde se establecen algunas cosas también que tenían que producir una revolución profunda. De hecho, hay un documento de Juan XXIII. Juan XXIII era un buen italiano, realmente un tipo honesto, además con cierta visión profética, que en una encíclica, no en la Mater Magistra, que fue muy importante porque fue donde se abre la Iglesia a toda la problemática social, sino en la Pacem in Terris, establece en un número de esa encíclica, establece la posibilidad del trabajo entre los cristianos y los marxistas, distinguiendo entre lo que son las doctrinas, dice que pueden haber sido equivocadas, pero que en su proceso generaron prácticas que estamos de acuerdo, con los cuales se puede colaborar. Esto abrió el campo, legitimó a sectores cristianos que ya estaban trabajando también con los marxistas y de hecho provocó una especie de revolución. Pablo VI después da tres encíclicas donde hay puntos importantes. En la Ecclesiam Suam, que es la primera que da, establece como criterio fundamental de la Iglesia, en lugar de la obediencia, el diálogo. Y establece el diálogo desde adentro hacia afuera, con todos los niveles, hasta con los ateos, materialistas, etc., ¿no? Una encíclica muy importante, también porque, bueno,
si la Iglesia es pueblo de Dios, el diálogo está como criterio fundamental en lugar de la obediencia, se está produciendo realmente una revolución. A la larga esto tenía que producir, además tenía que producir una gran reacción, como en efecto después se produjo, ¿no? Pero después está la encíclica fundamental, que es la Populorum Progressio, que se da al mismo tiempo casi con la reunión de los obispos latinoamericanos en Medellín en 1968, y en la Populorum Progressio Pablo VI habla de el humanismo nuevo. Recordemos que el hombre nuevo de Che Guevara, esto estaba en el ambiente. Bueno, y esto es incorporado en un documento pontificio. Habla de la posibilidad de la expropiación por parte del Estado, ¿no es cierto?, de propiedades de bien público, de propiedades que deben servir, ¿no es cierto?, para el bien público, ¿no es cierto? Habla de por supuesto, del imperialismo internacional del dinero y de la posibilidad también de la insurrección, y por lo tanto de una insurrección, de una revolución, naturalmente que se cita a Santo Tomás, que en el caso de una tiranía prolongada, etc. El cura Mujica a este punto se lo sabía de memoria y siempre lo recitaba, en aquel momento en que todos estábamos pensando realmente en una revolución, pero además nos encontrábamos legitimados por documentos de la Iglesia como este de la Populorum Progressio. Y ahí insistía Pablo VI que las reformas tenían que ser urgentes, que no se podía esperar. Esto se produce en 1967. En 1968 se produce la tercera reunión, sí, es la tercera reunión de en la segunda reunión de los obispos latinoamericanos en Medellín. Y en esa reunión hay dos documentos fundamentales, el documento de paz y el documento de justicia, que hay unas denuncias completas de lo que es la opresión imperial, el capitalismo imperial sobre América Latina, y ahí se legitima incluso la violencia en la medida en que los pueblos pueden reaccionar frente a la opresión. Ese documento se lo habíamos hecho nosotros, digo, en el Tercer Mundo, se los habíamos enviado, habíamos conseguido firmas de muchos sacerdotes de América Latina, y ese documento fue incluido casi completo también entre los documentos episcopales. Digo, esto es fundamental para poder entender cómo se revoluciona toda una concepción teológica en el ámbito de la Iglesia. Naturalmente no es toda la Iglesia, todo lo contrario, pero va a haber una parte importante de la Iglesia que se revoluciona prácticamente en su compromiso con los procesos populares, revolucionarios, sobre todo. Y me refiero sobre todo a América Latina, porque eso atraviesa todo. Es la primera vez que la Iglesia como estructura oficial se siente cuestionada radicalmente en todo un continente. Pero esto no se puede entender naturalmente sin este mínimo contexto que brevemente he tratado de reseñar. Va a surgir entonces lo que después se va a denominar teología de la liberación. A propósito del búho de Minerva, realmente ya se habían dado mucho antes de que surgiese la denominada teología de la liberación. Nosotros como sacerdotes para el Tercer Mundo, por ejemplo, desde que comenzamos como sacerdotes para el Tercer Mundo en el 68 hasta el 74, jamás hemos hablado de teología de la liberación. Lo nuestro era fundamentalmente la práctica de liberación, y naturalmente eso nos hacía entrar en contradicción con toda la teología con la cual nosotros habíamos sido formados. Y comenzó una revisión teológica, naturalmente, pero una revisión que se hacía desde las bases. No se hacía en la universidad, no se hacía tampoco en la iglesia, sino se hacía en los barrios,
se hacía en el gremio, se hacía en el campo, ¿no es cierto? Me refiero a las ligas campesinas, por ejemplo, el trabajo campesino, se hacía con los hacheros, en sindicatos de hacheros, es decir, había toda se revolucionaba toda una práctica que naturalmente nos hacía entrar en contradicción con nuestra teología y naturalmente la revisábamos sobre la marcha y ahí nos encontrábamos con el marxismo y con todas esas otras concepciones subversivas. Bien, y va a surgir lo que después se va a denominar teología de la liberación. Quiero, lamentablemente tengo 5 minutos. Bueno, quiero citar... 4 y medio. Es demagogia que quiero dar 10. ¿Quieres que te preste 10? Aquí está la represión encima, la teología de la liberación, es liberación de la teología. Bien. Te presto. No. A ver, generalmente cuando se habla de teología de la liberación están estos puntos. Primero, todos los teólogos de la liberación generalmente dicen, entonces, primero, opción preferencial por los pobres. Con lo cual yo puedo decir, no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Primero, ¿por qué preferencial? Quiere decir que también hay otros a los que queremos además de los pobres. Quiere decir, entonces, estamos hablando ya, ¿no es cierto?, de los pobres y de los ricos. Además, los pobres para nosotros siempre fueron los oprimidos, no simplemente pobres y ricos, como ahora nos dice, nos dice Francisco, ¿no es cierto?, una iglesia pobre para los pobres. No, una iglesia quiere decir que los pobres son una realidad de la naturaleza, una realidad de hecho. Entonces también una iglesia, ¿no es cierto?, que ayude a estos pobres. Bueno, de ninguna manera. Además, la iglesia pobre, en todo caso, si deja todas esas estructuras, sí puede ser una iglesia pobre, pero no se trata ahora de que el cura simplemente vaya con hábitos más pobres que los anteriores, sino se trata realmente de que esta estructura sea una estructura realmente que no acumule toda esa riqueza y todo ese poder que tiene. Entonces, ahora sí, el verdadero sujeto de la transformación, según la concepción de una teología de la liberación como la que pienso, naturalmente es el pobre en el sentido de que es el oprimido, pero el oprimido en contra del opresor, o sea, el oprimido que quiere ser protagonista de su propia liberación y de la liberación social. Segundo punto, en esta teología la primacía la tiene la práctica. O sea, la relación de práctica y conciencia, de práctica y teoría, de práctica y teología es una relación dialéctica, donde la primacía siempre tiene la práctica sobre la conciencia. La conciencia, o sea, refluye sobre la práctica. Naturalmente la práctica transforma la conciencia como la conciencia transforma la práctica. Pero por otra parte, naturalmente esta teología tiene que pensarse también en una historia. Es decir, el cristianismo tiene una historia de más de 2 milenios. Entonces, ahora bien, ¿en qué historia se reflejará esta teología? Tiene que revisar su historia. Y es ahí donde viene entonces el redescubrimiento de las raíces liberadoras, no solamente del cristianismo, sino también de la Biblia. Es decir, el estudio, el examen de las distintas corrientes sociales, económicas, políticas y religiosas que atraviesan toda la historia del pueblo de Israel y que están en la Biblia. Están en la Biblia y que vuelven a aparecer en Jesús de Nazaret y vuelven a aparecer en los primeros grupos cristianos. Y es ahí donde entonces corresponde una definición, con qué corrientes nos definimos. Si nos definimos con las corrientes monárquicas que están en la Biblia, con las corrientes proféticas que son corrientes populares, líderes sobre todo de movimientos campesinos, si con Jesús de Nazaret como líder también campesino de un movimiento revolucionario, o si
Nos adherimos en cambio a una construcción de la institución iglesia que se realiza en el siglo IV y en el siglo V, mucho tiempo después del asesinato de Jesús de Nazaret. Hay un cuarto punto que es, bueno, ¿qué tipo de espiritualidad entonces hay de parte de la teología de la liberación? Es una espiritualidad encarnada, o sea, lo material es espiritual y lo espiritual es material. No hay algo espiritual que no sea material, como no hay algo que sea material que no sea espiritual en el ámbito humano, en el ámbito social, en el ámbito político. Lo que nosotros estamos haciendo acá es espiritual y es material. Es material porque está el sonido de la voz, etc. Están los ademanes, estamos lo que estamos haciendo. Pero por otra parte también está el sentido, está lo espiritual acá. Es decir, lo que aquí estamos construyendo es una iglesia. Perdonen, todos estamos aquí en una iglesia. Esta iglesia es una asamblea. Aquí es donde está el Espíritu de Dios, que es el espíritu del pueblo, que es nuestro espíritu, que somos nosotros. Es decir, hay una revolución en cuanto a la concepción, hay una crítica radical de una concepción espiritualista, dualista, jerárquica, naturalmente, que se puso en movimiento allá en la década del 60, que después tuvo muchísimos vaivenes, tuvo muchas condenaciones, tuvo muchos que se volvieron atrás, muchas maneras también de endulzar un poco toda esta concepción, pero hay algo que se puso en movimiento y que exige repensarlo. La teología de la liberación en este momento es precisamente el poder repensar también lo religioso en el proceso de liberación latinoamericano. Y aquí hay otro aspecto que en mis investigaciones siempre está presente, que es la religiosidad popular con toda su simbología, precisamente cómo repensar todo esto, cómo apoyar esto en un proceso de liberación. Parece que estas son grandes ideas en un momento en que la influencia de la Iglesia vuelve a ser una influencia preponderante, no solamente acá, sino también en el universo, a partir de la elección de Bergoglio como Francisco. Un hombre, un gran político, que realmente sabe manejar muy bien los símbolos, sabe manejar muy bien los gestos, que tiene proyecto concreto, que tiene un proyecto muy claro, que tiene también gran influencia, y en ese ámbito que debemos saber movernos. En todo caso, luego podemos hablar sobre eso.